Hay conmoción y hay un reclamo muy fuerte por este futbolista iraní condenado a muerte, sí, a la horca en público, básicamente por participar de manifestaciones a favor de los derechos humanos, a favor de las libertades de las mujeres en Irán. De hecho, en las últimas semanas, varios manifestantes fueron ahorcados, fueron condenados a muerte y en las últimas horas este joven futbolista iraní de 26 años. Había participado, Dani, básicamente de la manifestación por la vida de Mahsa Amini, una joven que había sido detenida por llevar en forma incorrecta, según las autoridades de Irán, el velo. La habían detenido y había muerto supuestamente por causas naturales en una cárcel. Bueno, él manifestó... Bueno, la sospecha es que la mataron. Totalmente. Algo que generó en una ola de protestas muy fuertes en Irán, que incluso en las protestas llegó a haber 300 muertos, ¿no? En las mismas protestas. Y después de eso la policía iraní comenzó a hacer un reconocimiento del rostro de cada uno de los participantes. Y así llegaron a reconocer a este jugador de fútbol y lo condenaron por estar enemistado con Dios. Ese es el delito. Ese es El delito es enemistad con Dios. Sí. Enemistad con Dios. Bueno, de hecho, en las últimas horas, Porque recordamos dos que es jóvenes... una teocracia, ¿no? Irán, que además de violar todos los derechos humanos que viola, se rige por una ley que no es una ley, digamos, judicial similar a los países occidentales, sino tiene que ver también un poco con la religión, ¿no? Los ayatolás son los que deciden todo en Sí, Irán. además no puede contratar un abogado en forma independiente, sino que el Estado le provee un abogado. Y por el otro lado, muchas veces Imagínate el abogado hay del confesiones... Estado, Claro. lo que te puede llegar a defender cuando el régimen de Irán no tiene ningún tipo de Sí, flexibilidad. y cuando no tenés ¿no? argumentos para ir contra Dios, porque, o sea, concretamente de lo que te están condenando es de Con estar el cargo. enemistado con Dios. Y Es muchas veces tremendo. confiesan en forma forzada, digamos, en contra de su voluntad, pero bueno, digamos, no tienen otra opción. Este Ha fue habido, el caso de este joven. Bueno, por supuesto, otros condenados, ya ejecutados, incluso un actor, pero me parece que en este caso, teniendo en cuenta que se trata de un futbolista, se puede hacer mucho en lo que es la visibilización del caso, que ya lo tiene, pero mucho más en la final, Se ¿no? está dando sobre todo en redes sociales. En la ¿no? final del Mundial. Se Claro, da en medio, redes claro, que sociales. además se da en Y medio la del junta mundial. de Ese es el tema. firmas. Claro, Sí, porque en si Change estás ORG. frente a un evento que va a convocar la mirada de casi todo el mundo, es algo transversal, me parece que se puede hacer mucho. No, hasta no sé si no daría para suspender la final. Bueno, de hecho, la Porque Federación Internacional de realmente Asociaciones... es un futbolista y me parece que desde el fútbol se puede hacer mucho. No es que sea un problema del fútbol, pero en este caso el condenado a muerte es un jugador. Sí, bueno, justamente la Asociación Internacional de Futbolistas emitió un comunicado a través de las redes sociales pidiendo que esto no se lleve adelante. Pero bueno, ¿se visibilizó? Sí, claro, muchísimo más que con las ejecuciones anteriores. El problema es que lamentablemente todavía no dieron marcha atrás. De hecho, las autoridades de Irán no se manifestaron al Igual me respecto. parece, Romy, que en este caso un comunicado de repudio es poco, ¿no? Que se podría hacer más. Son 65.000 los afiliados a ese sindicato, son futbolistas, estamos hablando de colegas de él, y más allá de eso, estamos hablando de una persona. Ahí le vemos el rostro a este joven con toda la vida por delante y Que lo único que condenado hizo fue a manifestarse muerte. nada más. Manifestarse Nada en más. defensa Sí. de los derechos Sí. de las mujeres. Además. Estaban hablando de las protestas eran de un caso específico de Mahsa Amini, pero iba la protesta para hacer valer los derechos de todas las mujeres, algo que no ocurre, ¿no? Que está totalmente vedado en ese país donde las mujeres prácticamente no tienen derecho a nada. Y Igualmente suena un tanto, digamos, difícil que pase algo, también teniendo en cuenta el contexto en el lugar en donde se está haciendo el Mundial también, ¿no? Claro. Donde mucho debate Sí. previo También se violan sobre los derechos derechos ahí, humanos, sí, sí, claro. que se llegue a tomar una decisión, porque nos preguntamos, ¿se va a jugar la Mundial de Fútbol del Mundo? ¿Se puede jugar esta final? Y bueno, me parece que si tenemos en cuenta que no se tomó ninguna decisión en otros cuestionamientos que hubo previamente con la violación a los derechos humanos en Qatar, y es difícil que suspendan la Sí, final. Es Mira, que esto te digo pasa una todo el cosa. tiempo, Sí. solamente que se visibilizó Sí. porque estamos jugando un mundial muy cerquita y porque se trata de un jugador de fútbol. Sí, y además hay tantos intereses de por medio, ¿no? Y económicos con respecto a si hablamos de una suspensión, ¿no? De la Copa del Mundo, de la final. Digamos, estamos hablando, Irán, por ejemplo, Irán, que es un país que parece que vive en el medioevo, ¿no? Con este tipo de cosas, yo creo que no va a dar marcha atrás. Pero recordemos que, por ejemplo, en las Olimpiadas de Múnich se mataron 11 atletas israelíes
y las Olimpiadas siguieron. Siguieron. Y era un país occidental, quiero decir. Y fue tremendo. 11 de los competidores fueron asesinados por Septiembre Negro en un grupo terrorista palestino. Y la verdad es que no pasó nada, siguió las Olimpiadas. Y entonces, ¿por qué podemos pensar que acá va a pasar algo, va a cambiar algo? Claro. No va a cambiar Claro, nada. No, yo creo que pensar en una suspensión, por ejemplo, de la final es muy utópico. Es muy utópico porque, nada, también se habló de un boicot al Mundial porque se hacía en Qatar y tampoco pasó, tampoco se llevó a cabo. Las mismas personas que lo promovían terminaron viéndolo y demás. Entonces es casi imposible porque es algo frenar, como que excede a todo. Frenar una condena que es inexorable, digamos. Sí, pero ya que se esté dando este debate en todas partes del mundo, porque lo mismo que estamos hablando acá lo están hablando en todos los rincones, ya es algo que va a promover un cambio. Tal vez, lamentablemente, no se pueda salvar la vida de este chico, pero que se puedan salvar las vidas de los que vienen atrás, ¿no? Por lo menos eso.